ahí en Isaías capítulo 6. Yo sé que es un pasaje que conocemos. Estoy seguro que muchos lo han predicado, así que no me voy a meter en tantos detalles teológicos, porque sé que muchos de ustedes lo conocen. Pero sé, hermanos, que Dios nos va a hablar, Dios nos va a alentar y nos va a confrontar. Agradezco por el tema que se me ha dado, el privilegio de servir en la obra del Señor. ¿Podemos decir amén? Amén. A ver, hermanos, yo creo y estoy convencido que los cristianos somos las personas más alegres. ¿Amén? Amén. Eso, ¿verdad? Tenemos un Dios maravilloso y tenemos que estar gozosos. Ciertamente hay pruebas. No podemos negar, amados hermanos, que la mayoría de los miembros no se consideran un instrumento de Dios, sino solo un conducto, un canal pasivo que conecta con una cosa y con otra. Sin embargo, un instrumento es una herramienta que se usa activamente para transformar algo. Y Dios ha llamado, escuche esto, Dios ha llamado a todos sus hijos a ser instrumentos en sus manos. Y no debemos ignorar esto, debemos de estar atentos a lo que Dios nos está llamando. Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias en su poder, en la vida, por supuesto, de otros. Así que tenemos que tener claro, la intención de Dios nunca fue que seamos solamente objetos de su amor, sino que también somos llamados a ser instrumentos de ese amor de Dios en la vida de los demás. Y saben, esto es un gran privilegio. Esto es un gran privilegio. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no cambiamos a nadie. Quisiéramos tener el poder de poder cambiar a alguien, pero no lo tenemos. Esto es obra del Redentor. No somos más que instrumentos suyos. Nuestra adopción, en la familia de Dios también es un llamado a servir, un llamado a formar parte de la obra del Señor. Y esto es así porque Dios quiere transformar nuestras vidas a medida que nosotros llevamos su palabra a otros, a medida en que nosotros servimos a otros. En medida que ayudamos a otros, déjenme decirles algo, tú y yo somos ayudados, porque todos necesitamos seguir siendo transformados. Ninguno de los que estamos aquí hemos llegado. Gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha permitido. Gracias a Dios por las victorias, por los años que Dios nos ha permitido. Pero ninguno de los que estamos aquí hemos llegado. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. El que comenzó la buena obra en nosotros la sigue perfeccionando. Amén. Y debemos tener claro esto. Dios sigue transformando nuestras vidas. Así que el privilegio de servir en la obra del Señor debe de ser muy claro en nuestras vidas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Pensemos tantito esta pregunta. ¿Cuándo es que realmente confiamos plenamente en Dios? Y no se apresure a contestar esta pregunta. ¿Cuándo es que realmente confiamos plenamente en Dios? Yo sé que de una u otra manera la respuesta es automática, no siempre. Pero si somos honestos, si nos analizamos, si nos examinamos, debemos reconocer que muy a menudo lo hacemos cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando estamos agotados, cuando estamos desanimados, cuando nos encontramos sin recursos, cuando nos sentimos solos. Miren, mis amados consiervos y hermanos, debemos estar atentos porque es posible estar ocupados trabajando para Dios al grado que lleguemos a olvidar vivir cada día dependientes de Dios. Necesitamos, por lo tanto, estar enfocados en Dios. Y si somos honestos, en ocasiones perdemos el enfoque en Dios y muchas veces lo centramos en la gente o en nosotros mismos. Y déjame recordarte, el ministerio no es un escenario para nuestra capacidad, sino es un lugar donde nuestra debilidad queda expuesta para que la gracia de Dios nos siga transformando. Es ahí donde el gran privilegio de servir es que Dios no llama a hombres perfectos, sino a hombres que están rendidos a Él y que han decidido creerle a Él. Mira lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros. Pablo sabía que servir no era el resultado de su mérito, sino de la gracia de Dios. Y esto nos enseña una verdad que necesitamos tener presente de manera continua. El mayor peligro para un siervo no siempre es el cansancio, no siempre es la oposición o la escasez. El mayor peligro es olvidar al Dios que servimos y predicamos. Porque debemos reconocer que el ministerio comienza a deformarse cuando el corazón del siervo encuentra su identidad en los resultados, en la aprobación de la gente o en el éxito visible, en lugar de encontrar descanso, gozo y deleite en Cristo. Siervos, no fuimos llamados a primera instancia a construir una iglesia grande, alabado sea Dios si te la da. Pero no fuimos llamados en primera instancia a eso. No fuimos llamados, ¿verdad?, a construir una iglesia grande, sino a caminar íntimamente con nuestro amado Señor. Antes de ser predicadores, siervos, debemos de ser adoradores. Antes de alimentar a otros, debemos alimentarnos cada día de su bendita palabra. Porque el privilegio también del ministerio no está solamente en lo que hacemos para Dios, sino en lo que Dios está haciendo en nosotros mientras servimos. Y esto nos lleva a otra pregunta también que debemos meditar. ¿Por qué sirves? ¿Por qué sirves? Y otra vez, yo sé que son preguntas que a veces en nuestra costumbre solemos responder muy fácil. Pero ¿por qué sirves? Y medítalo. Medítalo en lo más profundo de tu ser. ¿Por qué sirves? Y mira, te voy a decir tal vez una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué sirves? ¿Sirves para terminar amargado, frustrado y triste? ¿O para ser transformado por Dios, para ser alguien mejor para la gloria de Dios? Déjame ahondar un poco en esto. Servir a Dios nos debe de hacer una mejor persona, ser mejor esposo, mejor hijo, mejor amigo, mejor siervo, mejor hermano, mejor papá. Porque en el servicio a Dios, si perdemos el enfoque, corremos el peligro de terminar siendo personas como te mencioné. Y no me dejes mentir que muchos de nosotros hemos visto siervos, personas que sirven en la obra de Dios con estas características. Personas amargadas, frustradas, iracundas, rencorosas, impacientes, soberbias, quejosas, dicen en Villa, pleitistas, tacañas. Qué tremendo, hermanos. Miren, en mi historia pastoral y cristiana, pocos pastores son los que capaz de invitarte una coca. ¿De veras? Pero si están para recibir, pero para darles cuesta. Tacañas, quejosas, hipócritas y envidiosas. Tristemente, sucede, ¿y saben por qué? Porque olvidamos para qué estamos en el ministerio, para qué estamos sirviendo. En primera instancia, no olvidemos lo que Jesús dijo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, yo no sé cómo han llegado, pero me queda claro que si Dios nos ha traído a este lugar es porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Yo no creo que nos haya traído desde ciertos lugares, nos haya permitido pasar ciertas cosas simplemente para estar sentados. Dios nos trajo para alentarnos, para motivarnos, para confrontarnos. Yo no sé cómo has llegado, pero la palabra de Dios nos recuerda que aquel que nos llamó también nos sostiene. Cristo no abandona a sus siervos, y es porque Él quiere lavar nuestros ojos con nuestras lágrimas para que podamos seguir adelante sirviéndole. Muchos de nosotros hemos pasado por adversidades, seguramente en este tiempo que ha pasado. Hemos llorado, pero no dejemos, amados hermanos, que eso sea el final, que las adversidades sean, ¿verdad?, el final de lo que estamos haciendo, sino que sea el estímulo para algo nuevo
que eso nos haga totalmente regresar a lo que debemos siempre tener, una confianza plena en el Dios Todopoderoso. Que podamos cada día estar enfocados en nuestro gran Dios. Y todos los que tenemos el privilegio de servir a Dios en su obra. Y esto, amados hermanos, lo podemos ver en este pasaje que vamos a estudiar ahí en Isaías 6, en la vida de Isaías, del profeta. Podemos ver esto de una manera práctica. Por favor, ahí capítulo 6, 1 al 8. Ustedes saben, la mayoría, como lo decía, lo hemos predicado. El contexto de este capítulo, vemos un pueblo lleno de pecado. Las cosas en el tiempo de Isaías estaban difíciles. Y encontramos un escenario profundamente desafiante. Pero saben, también vemos que el pasaje nos enseña que nuestro Dios sigue sentado en el trono. El mundo se está viniendo, se está desboronando. Hay muchas cosas feas, pero déjenme decirles, Dios sigue sentado en el trono. Amén. Y debemos entender esto. Eran tiempos difíciles. Así que este pasaje, de una manera práctica, donde yo quiero tocarlo, es que podemos ver un proceso que Dios nos enseña de lo que implica servir en la obra de Dios. Podemos ver de manera práctica un proceso de cómo Dios tiene, ¿verdad? Porque nosotros debemos sujetarnos. También uno de los grandes problemas es que queremos hacer la obra como yo quiero, siento y a mi manera. No, hermanos, aquí está el manual, aquí está la forma en que Dios nos ha mandado, cómo debemos hacer las cosas. Y sabes, vemos aquí cómo está implicado este proceso. Así que vamos a ver, bueno, no sé si me alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero voy a tratar que veamos tres cosas que nos muestra este pasaje ahí de Isaías 6. Y que por favor, ¿verdad?, podamos nosotros estar ahí en el pasaje. Primeramente, inicia este proceso de servir a Dios, de saber el privilegio de servir a Dios, inicia con estar asombrados por Dios. Y de veras, hermanos, no lo tengamos en poco, esto es bien importante. Inicia con estar asombrado por Dios. Todo se trata de Dios, es para Dios, amén. Y debemos tener claro esto, inicia con estar asombrados por Dios. Todo privilegio a servir en la obra del Señor nace de estar asombrado por Dios. No del talento, no del reconocimiento humano, sino de un encuentro transformador con nuestro glorioso Señor, con nuestro Dios. De hecho, este pasaje, algo que Dios quiere que nos quede claro y que ahí podemos ver la belleza, la grandeza de nuestro Dios, es que este pasaje junto con Apocalipsis 4, donde se repite 3 veces este atributo que se dice ¿qué? Santo, santo, santo. Si hay algo que Dios quiere que quede claro y si hay algo que resalta la belleza de Dios, es su santidad. Así que si hay algo que Dios quiere que no olvidemos, es la grandeza, la belleza, lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que, hermanos y pastores, el privilegio no está en tener un púlpito, el privilegio no está en tener un ministerio grande, una iglesia grande, reconocimiento ministerial. El privilegio de servir es lo que hacemos, y lo que hacemos, lo hacemos para un Dios santo, poderoso. El pastor Paul Tripp dice lo siguiente: el problema más grande del corazón humano es perder la capacidad de maravillarse ante Dios. Y cuando el asombro desaparece, el ministerio se vuelve mecánico, la adoración superficial y el llamado una carga pesada en lugar de un privilegio santo. Qué tremendo, hermanos, es ver de repente pastores agotados, desanimados, tristes, cuando deberíamos de estar. Yo no estoy diciendo que no tengamos problemas, dificultades, pero deberíamos estar gozosos. Bueno, por lo menos dile a tu cara. Dios está con nosotros, hermanos. Servimos a Dios y Dios es bueno. El llamado a servir es un privilegio porque da evidencia de la misericordia de Dios, de su gracia. Y hermanos, todo inicia
reconociendo eso, de estar asombrados por Dios. Y esto es sumamente importante porque la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de orden y debemos de someternos a la forma de Dios. Muchas veces, y yo entiendo, hermanos, y no estoy en contra, pero a veces tratamos de motivar a la gente nosotros mismos con ver ciertas personas con lo que está pasando allá, en vez de ir a la Biblia a conocer más y más y Dios, y que nuestro ardor, nuestra pasión crezca. Y me adelanto un poco al grado que tengamos un corazón siempre dispuesto al llamado de Dios. Necesitamos entender esto, ya que vivimos en una época en donde estamos rodeados de información acerca de Dios. Y ustedes saben, hoy más que nunca, con el internet, con las redes, hoy más que nunca estamos teniendo información acerca de Dios. Es más, hay más gente que cada vez se siente más teólogo. Hay gente que se siente que tiene un gran conocimiento, que sea superficial, pero creen que tienen gran conocimiento de Dios. Pero es curioso que haya conocimiento acerca de Dios, pero muchas veces vivimos como si Él fuera un Dios pequeño, ¿sabes? Lo confesamos con los labios, pero lo negamos con la ansiedad, el control, el miedo y la autosuficiencia. Y aún líderes de iglesias muestran esto. Y sabes que cuando el asombro se apaga, el corazón comienza a buscar sustitutos. Busca éxito, busca seguridad, busca aprobación, busca control. Muchos de nuestros problemas no comienzan en nuestras circunstancias adversas, sino en una visión reducida de Dios. Es más, tú sabes que te está creciendo el ateísmo práctico. Gente que no niega la existencia de Dios, pero vive como si Dios no existiera. Y sabes que cuando Dios se vuelve pequeño, nuestros miedos se vuelven gigantes. Por otro lado, cuando Dios se vuelve el asombroso Dios que es, todo encuentra su lugar correcto en nuestras vidas y ministerios. La grandeza de Dios no puede ser sometida por nuestra teología ni controlada por nuestras fórmulas espirituales. No tenemos un Dios que cabe en nuestras agendas, ni uno que existe para cumplir nuestros planes. Él es el centro, no es el recurso. Por ello no solo quiero que hablemos de Dios, sino que volvamos, amados hermanos, a asombrarnos de su santidad que nos confronta, de su gracia que nos sostiene, de su amor que no se termina. Como bien dijo el apóstol Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes? Cuando la grandeza de Dios ocupa el centro de nuestro corazón, servir a Dios deja de ser una carga. Deja de ser una carga y servir a Dios entonces se convierte en un deleite y un gozo. Pastores, analicemos nuestras vidas. Porque es triste ver pastores cansados, frustrados, amargados, iracundos, impacientes. Qué triste, ¿verdad? Que se metieron a la obra de Dios y total, en vez de ser mejores personas, a veces ya ni uno se puede acercar a ellos. Ya es difícil convivir, porque estamos a veces de mírame, no me toques. Así que yo quiero que hoy nos podamos fortalecer y ser confrontados con la porción de la palabra de Dios y que dejemos de minimizar a Dios. Dejemos de reducir a Dios a nuestra medida. Dejemos de usarlo como un medio y volver a rendirnos ante el glorioso Señor, el cual por su gracia nos llamó, porque estamos, hermanos, viviendo tiempos donde es muy necesario, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Porque, ¿sabes? Estamos demasiadamente centrando nuestros ministerios en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en lo que tenemos. Hermanos, tenemos al Todopoderoso. Él nos llamó y a Él estamos sirviendo. Así que es importante esto, hermanos. Y todo ministerio, todo servicio comienza con una visión elevada de Dios, no de nosotros mismos. Por lo tanto, Dios debe de ser nuestro enfoque principal.
Así que letra A, Dios debe de ser nuestro enfoque principal. Versículo 1, por favor, si me acompañas a leerlo. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice el versículo: en el año que murió el rey Usías. Tú y yo sabemos quién era este rey. Fue un buen rey que por supuesto fue de bendición a la nación. Lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, 3 al 5. Sabemos que fue alguien que ayudó a la nación, fue una buena columna para la nación. Pero también sabemos que este buen rey murió con un corazón enaltecido. ¿Y saben por qué? Porque dejó de asombrarse de Dios y comenzó a mirarse al grado que quería. Ustedes lo saben, ¿verdad? Dar holocaustos que solamente pertenecía a hacerlo, ¿quién? A los sacerdotes. Su corazón se enalteció. Y qué tremendo, ¿verdad? Y por eso es importante el que piense estar firme, mire, que no caiga. Cuídate, hermano. En este versículo también notamos un contraste necesario. Si le prestamos atención, dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí vemos un contraste necesario, intencional, porque sabes, Dios nos conoce y sabe que con mucha frecuencia desviamos nuestro enfoque. Yo no te estoy predicando algo nuevo, pastor, hermano, no te estoy predicando algo que no sepas, tú lo sabes, te lo estoy recordando nada más. Pero Dios sabe que con mucha frecuencia nosotros perdemos el enfoque y con frecuencia nos centramos en la criatura y no en Él. Así que esta frase nos confronta, este versículo, porque debemos reconocer que hay muchas cosas, personas y aún nosotros mismos en las cuales nos llegamos a enfocar demasiado. Nuestra tendencia es enfocarnos a lo terrenal, y cuando se nos llega a quitar eso a esa persona, muchas veces, ¿verdad?, nos sentimos que todo se viene abajo, al grado que esas personas que tal vez no tengan la intención de ser un estorbo, muchas veces nos están estorbando. Por supuesto que el rey, hermanos, tuvo muy buenas cosas, pero cuidado, porque sabemos en el contexto que la nación, el mismo Isaías sintió la muerte del rey Usías, como diciendo: ¿y ahora qué haremos? La nación está, ¿verdad?, terrible. Este hombre que estaba haciendo cosas malas ahora termina, ¿qué haremos? Pero sabes, su muerte hizo ver al profeta algo mucho más importante. Y entonces, cuando nosotros quitamos la vista de lo terrenal, comenzamos a ver en el lugar adecuado donde debemos estar enfocados cada día, y es ver al Señor que está sentado en el trono. Sabes que vivimos en un mundo caído, pero que está diseñado para secuestrar nuestro asombro. Tú y yo nos levantamos cada mañana y tenemos una batalla, una guerra, ¿por qué cosa va a capturar nuestra atención? Porque tú y yo somos buscadores de gloria. Pero no debemos olvidar que fuimos creados para vivir en un estado de asombro continuo ante la majestad de nuestro Dios. Sin embargo, hay muchas cosas en el mundo que nos asombran, que captan nuestra atención. Y sabes, ciertamente Dios tiene la intención de que su creación nos asombre, pero este asombro no puede ser ni debe ser un fin en sí mismo. Todas las cosas que están aquí son dedos que señalan ¿hacia quién, hermanos? ¿Hacia quién? Hacia Dios. Hacia Dios. No podemos negar que nos gustaría poder decir que disfrutar de una cosa creada provoca en nosotros una adoración más profunda hacia nuestro Dios, pero no es así, ¿sabes? La evidencia práctica muestra que entregamos nuestro corazón a la adoración del objeto creado en lugar del creador, y no podemos negar que el profeta se había enfocado en el rey, lo podemos percibir.
Y nos pasa, hermanos, a veces estamos enfocados en ministerios. Y yo no digo que no demos honra, respeto a los siervos, a las personas que Dios está usando. Pero ojo, hermanos, arriba de esa persona hay alguien que está sentado en el trono y que tiene el poder y que hace que esa persona sea usada. Y ahí es donde debemos tener el enfoque. Porque a veces estamos exaltando, engrandeciendo más a hombres que al propio Dios. Y vuelvo a repetir, no se me malentienda, yo no estoy diciendo que no demos honra a siervos. Aquí hay siervos que merecen todo mi respeto y la honra. Pero sabes, por encima de ellos está Dios. Amén. Y es ahí donde debemos estar enfocados. Pero hay que cuidarnos porque a veces somos duros en juzgar a Isaías. Y nosotros mismos solemos hacer esto. Solemos de otra manera pasarnos la mayoría, hermanos, de una otra manera viendo otras cosas que realmente Dios. El texto sigue diciendo: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto nos enseña que no debemos dejar de mirar por encima de cualquier circunstancia o persona, para que podamos siempre ver quién está realmente sentado en el trono de los cielos, gobernando sobre todas las cosas. ¿Y sabes quién es ese? El Dios Santo, el Dios misericordioso, el Dios justo, el Dios poderoso. Y esto nos enseña algo tan práctico. Sabes que cuando la estemos pasando mal, en momentos que estemos desanimados, suele pasar porque estamos mirando, estamos enfocados en quién o lo que domina nuestras circunstancias. Y tú y yo necesitamos tener en mente cada día quién está sentado en el trono de los cielos. Porque, hermanos, somos seres humanos, somos seres emocionales, nos desanimamos. Pero Dios es fiel. Y Dios está ahí. Así que debemos entender esto, que pase lo que pase, Dios está sentado en su trono y eso lo cambia todo. Porque aunque estemos pasando un mal momento, si Dios está en el trono, Él tiene la capacidad de volver algo malo en algo bueno para nosotros. No estamos solos, hermano pastor, no está solo. Dios está con nosotros. Cristo lo prometió: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Así que es importante, pastores, a veces nos metemos en tantas actividades, a veces nos metemos en tantos compromisos que muchas veces dejamos de pasar tiempo, de contemplar la belleza de nuestro Dios. A veces no nos damos un pequeño alto de mirar la creación, mirar estos árboles. En Villahermosa tenemos tantos árboles tan bonitos y sabes, esos son dedos que nos están diciendo: mira, yo tengo el poder, yo tengo el control. Pero a veces estamos tan metidos. Mira, tan solo ver nuestro cuerpo, ver tu mano, es una tremenda bendición. Mira esto, y esto no se hizo de la nada. Esto tiene un creador y que sigue obrando en tu vida y en mi vida. Tristemente hemos perdido la capacidad de detenernos, de decir qué gran Dios tenemos. A veces nos levantamos más desanimados pensando en los problemas que en el gran Dios que tenemos. El pecado ha torcido nuestro rumbo y por eso necesitamos que nuestro corazón vuelva a ser capaz de asombrarse por su increíble y insondable grandeza de Dios. Necesitamos que nuestro corazón sea recapturado por ese Dios maravilloso. Una y otra vez debemos hacerlo. El texto sigue diciendo: alto y sublime, y sus faldas, el borde de su manto llenaba el templo. Esto es un retrato de su majestad, de su exaltación, de su gloria y de su poder. Y esto otra vez nos confronta. Sabes que en muchas ocasiones, aunque tú y yo prediquemos de este Dios poderoso, prediquemos tal vez series de la santidad, a veces tú y yo ya no somos asombrados por la santidad de Dios. Y déjame decirlo que la manera que mostramos esto es nuestra forma de vivir. A veces nos asombramos más por nuestra cuenta bancaria, que no hay lo que queremos que haya. Nos asombra más la opinión de los demás, o el siguiente nivel de éxito personal o ministerial. Sus faldas llenaban el templo. Imaginemos un poco la escena.
nos dice que los bordes de su manto llenaban el templo. ¡Qué glorioso Dios tenemos! Amén. Y a ese gran Dios tenemos, hermanos, el privilegio, la bendición de poderle servir. La mayoría de los teólogos concuerdan que esto nos enseña que nuestro Dios es suficiente, ¿sabes? El hecho que solamente sus bordes llenaran, ¿verdad?, el templo, nos está enseñando nuestro Dios es suficiente. Si yo tengo a Dios de mi lado, ¿a quién más necesito, hermanos? Dios es suficiente para todo. Y Él va a suplir, Él va a sostenernos. Pensemos en esto, porque sabes, muchas veces lo hemos predicado, lo hemos enseñado, que nuestro Dios es suficiente. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo hemos predicado y sin embargo, muchas veces vivimos dudando de nuestro Dios. Vivimos tronándonos los dedos. Vivimos de otra manera, ¿verdad?, en ansiedad. Por ello, esto es un recordatorio que nosotros mismos somos los primeros practicantes de lo que predicamos. Somos llamados a vivir bajo el mensaje que proclamamos. No somos simplemente guías, somos siervos que necesitan reconocer que servimos al mejor jefe. Porque sabes que a veces se nos olvida. En una ocasión, no sé cuántos de ustedes conocieron al pastor David Abbott. En una ocasión estábamos platicando, conviviendo. Él tenía una camioneta Suburban. Y un joven llegó y le dijo: pastor, le va bien. ¿Cómo le hace para mantener esa camioneta con la gasolina? ¿Y saben qué dijo él? Mejor dicho, no dijo casi nada, nomás dijo: mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Si Él me la dio, Él me da gasolina y nunca me falta. Amén, hermanos. Sabes que a veces dudamos, a veces no le creemos. Gracias, pastor James. ¿Cómo nos enseñó en poco tiempo 2 millones? ¿Qué son 2 millones para Dios, hermano? ¿Lo creemos? ¿Cómo batallamos, verdad?, de creerle a Dios. Por eso necesitamos entender esto, hermanos. Pastor, tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, dueño de todo. Y esto es una verdad bíblica y tú la sabes, la has predicado, la sabes. Pero entonces la pregunta llega: ¿por qué tristemente hay mucha queja en el ministerio? Porque hay muchos pastores misioneros quejándose. Y no te estoy juzgando, no me tomes a mal. Pero escuchamos a veces mucha queja. Mucha queja. Y te voy a decir algo: tú y yo siempre estamos mucho mejor de lo que merecemos. Pero hay mucha queja, tristemente, en el ministerio. Y mira, la queja, teológicamente hablando, es una acusación contra el carácter de Dios. Es decir, en voz alta: tú no eres un buen padre, porque si lo fueras me darías lo que yo creo que necesito. Muchos se quejan. Y curiosamente un pastor lo dijo: todo mundo se queja y nunca hemos escuchado que un pastor se muera de hambre o que un misionero se muera de hambre. Al contrario, dicen en Villahermosa, se hermosean cada año más y más. Pero ¿usted ha escuchado que se ha muerto un pastor de hambre? De colesterol tal vez, ¿verdad? Y de otras cosas. Pero de veras, hermanos, y nos quejamos. Pero es que tú tienes esto. No, hermano, tienes al mismo Dios. Pero créele a Él. Yo no tengo una iglesia de ricos, hermanos. Tengo una iglesia que le ha creído a Dios. Una iglesia que le ha creído y por supuesto que Dios ha bendecido. Pero tristemente, hermanos, vivimos como si no tuviéramos un Padre dueño de todo. ¿Sabes? Ciertamente no hay pastores que se mueran de hambre. Lo que sí, hay mucha flojera. Hay mucha indiferencia. Hay mucha queja. Y el problema nace o tiene su raíz de porque no le creemos a Dios. Él es suficiente y con Él lo mejor siempre está por venir. Yo lo creo, hermanos, y lo he experimentado en mi vida. Y por supuesto que he pasado adversidades, pero Él siempre ha sido fiel. Letra B. Luego, en los siguientes versículos vemos la grandeza. Y Dios sigue en esta pasión, está mostrándonos que nuestro asombro debe de ser revivido, hermanos, cada día. Y vemos de los versículos 2 al 4 la grandeza de Dios.
Dice el versículo 2, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Miren, aquí tenemos, hermanos, una visión totalmente elevada de Dios. Una visión correcta de Dios. Notemos algo práctico de esto. Vemos que hay seres celestiales, serafines, que por cierto son seres poderosos, pero que tenían reverencia y temor ante la presencia de Dios. Y esta, por supuesto, es una escena impactante. Miren, alguien dijo, nuestra imaginación queda corta de lo que realmente se está expresando en esta escena. Seres celestiales poderosos manifestando asombro por Dios. Y a veces nosotros, hermanos, ni siquiera nos asombramos del Dios que servimos. Estos seres poderosos no llaman la atención sobre sí mismos. Toda su existencia estaba orientada hacia Dios. En la Biblia aprendemos que cuanto más cerca está una criatura de Dios, menos busca su propia gloria y más proclama la gloria divina. Por supuesto que esta escena nos confronta nuevamente, porque esto nos enseña que debemos cuidarnos de no exaltar nuestras experiencias, dones o logros. Sí, hermanos, hay que compartir, pero cuidado. Porque en ocasiones llegamos a salir en enseñanzas o cosas sabiendo más de una persona que del propio Dios. Salimos más asombrados de un hombre, de una iglesia, que del propio Dios. ¿Me explico? Salimos más asombrados de métodos que de Dios. Cuidado con esto. Debemos cuidarnos de no exaltar nuestras experiencias, dones o logros, sino dirigir la mirada sobre aquel que lo hace, que es nuestro Dios a través de nosotros. Preguntémonos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esto piensa en todas tus actividades. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para que la gente salga más asombrada de Dios? Porque eso debería ser el propósito, hermanos. Cada actividad, aún mismo la UPBC, debería de ser que tú y yo salgamos totalmente, aunque ya conocemos a Dios, todavía salgamos más asombrados del Dios que tenemos. Todo debería estar enfocado, hermanos, en este sentido. Todas las actividades deberían apuntar a esto. Nuestra enseñanza, nuestros campamentos, nuestras reuniones pastorales, nuestros ministerios. Tristemente, hermanos, esto muchas veces ya no está sucediendo. Se busca resaltar otras cosas más que a Dios. Tristemente hay momentos donde la gloria de Dios simplemente ya no parece tan gloriosa. Hay iglesias donde ya no hay pasión. Hay iglesias que se les canta como si no fuera un Dios vivo. Hay iglesias donde ya no hay pasión, asombro por un Dios glorioso. La Biblia se reduce a poco más que un manual teológico al cual se le tiene que hacer una exégesis porque tienes que responder a algo. Incluso Dios mismo se vuelve más un ser divino que el Señor de la gloria que Él es. Así que cuidémonos. Este pasaje nos está enseñando que debemos cuidarnos del peligro de perder el temor reverente a Dios y a su obra. Mira, los artistas hablan de esta dinámica del letargo visual, lo que quiere decir que entre más veas algo, realmente menos lo ves. Y cuando dejas de ver, dejas de emocionarte, apasionarte y dejas de estar agradecido. La belleza que una vez te atrajo todavía está ahí para que la veas, pero tú no la ves. Y no puedes celebrar lo que no puedes ver. Esto que dicen los artistas nos lleva a reflexionar, porque sabes que podemos tener un peligro tú y yo en el servicio de Dios. De estar tan continuamente en las cosas de Dios que simplemente comencemos a dejar de ver lo valioso, lo precioso que es nuestro Dios. Y que ahí está, pero que tristemente hemos perdido el asombro por Él. Así que, hermanos, necesitamos nosotros reflexionar. Necesitamos ver a Dios y por consecuencia no perder nuestro temor reverente. No dejar de disfrutar de Dios. Debemos apasionarnos de Él, estar gozosos.
Así que, hermanos, es importante. Sigue diciendo el pasaje: y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tú y yo sabemos que ese es el centro teológico del pasaje. En la cultura hebrea, la repetición servía para resaltar una verdad. Y qué tremenda verdad nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Cuando algo se repetía 3 veces, se expresaba el grado máximo de la importancia. Así que la santidad de nuestro Dios, como te lo decía, es una prioridad absoluta. De hecho, es imposible entender la plenitud de esto. Sin embargo, debemos entender lo que las Escrituras nos dan, ya que la ausencia de un entendimiento claro de la santidad de Dios es la razón de nuestras, muchas veces, hermanos, nuestros fracasos. Es la razón de nuestro egoísmo. Es la razón de nuestra debilidad. Es la razón de nuestra desobediencia. Porque, ¿sabes? Cuanto más tengamos claro que nuestro Dios es santo, entonces vamos a cuidar nuestros corazones, nuestras propias vidas. Y no vamos a hacer concesiones. No vamos a buscar satisfacer nuestros deseos, sino que vamos a buscar agradar a aquel que nos ha tomado como siervo. Y por cierto, cuando el temor reverente se pierde, es muy probable que entonces comencemos a tener temor reverente. ¿Pero saben por quién? Por nosotros mismos. Hermanos, hoy más que nunca debemos guardar nuestro corazón. Qué curioso, ¿verdad? Lo tenemos bien claro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Sobre cualquier, hermano, toda cosa debemos guardar. Y a veces no lo hacemos. Y nos olvidamos que tenemos un Dios santo. Y que nuestras vidas deben ser transformadas, apartadas y dedicadas a nuestro Dios. Sigue diciendo el pasaje, me apuro porque ya se me acabó el tiempo, regáleme 5 minutos y avanzo a lo que más pueda, ¿verdad? Y dice: y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es que de veras, hermanos, es que no hay palabras. Esto es infinitamente maravilloso. Nos demuestra que Dios es santo, glorioso, maravilloso, majestuoso. Esto nos muestra con claridad que Dios es el centro de todo. Cuando Dios revela su gloria, todo lo demás es puesto en su verdadera perspectiva. La teología bíblica enseña que la santidad de Dios no es simplemente uno de sus atributos, es la perfección que caracteriza todo lo que Él es. Muchas veces vivimos como si nosotros fuéramos el centro de nuestra historia. Nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestros temores, nuestros éxitos ocupan muchas veces el escenario principal y hacemos a un lado a Dios. Por ello el pasaje nos lleva al lugar correcto, donde el protagonista no es el ser humano, no es el profeta Isaías. El protagonista, como toda la Biblia, ¿es quién, hermanos? Dios. Y si uno nos pasa, hermanos, a veces predicamos más, ¿verdad? Resaltamos aún mismo la ballena, ¿no? A veces hay gente que sabe más de la ballena que del poderoso Dios de Jonás, ¿sí o no, hermanos? Porque nos desviamos. Así que el privilegio de servir a Dios es un resultado de disfrutar de Dios. La única forma de poder servir a Dios de la manera que Él espera y desea es apreciando su incomparable valor. Así que, hermanos, es necesario entender esto. Es necesario que nosotros apreciemos a Dios, que podamos tener una visión, hermanos, correcta de Dios. Por ello, de una u otra manera me comienzo a enfilar hacia el final, hermanos. ¿Es realmente para ti, piensa esto, es realmente para ti un privilegio servir en la obra del Señor? ¿Es realmente para ti un privilegio servir en la obra del Señor? Servir a un Dios santo, maravilloso, justo, bondadoso, poderoso. ¿Podemos decir amén? Amén. Entonces, hazte esta pregunta también. Escuché este artículo y se me hizo muy interesante. Si para ti es un privilegio, ¿cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para servir a otra persona? Piensa esta pregunta.
¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para servir a otra persona? Por supuesto que así no funciona la vida, ¿verdad? Uno no paga para servir. Es exactamente al revés. Uno recibe dinero cuando hace algo por lo demás, dice el artículo. En un mundo real, nadie le paga a otro por hacer cosas por ellos. Uno recibe dinero cuando lo hace. Y entonces, el autor de este artículo cambia y dice, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por servir a Jesús? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por servir a Jesús? Por supuesto que la mayoría de la gente, o mejor dicho, casi nadie paga por servir. Todo lo contrario, aún en el mundo cristiano. Todos pretenden que se les pague. Todos están en una actitud de recibir más que de dar. Amén. De una u otra manera estamos esperando cosas y no dispuestos a dar. Piensa que tengas que pagar por tocar en la alabanza, que tengas que pagar por ayudar en el sonido, que tengas que pagar por colocar las sillas, que tengas que pagar por limpiar un salón de la iglesia, que tengas que pagar por lavar baños en un campamento, que tengas que pagar por dar clases o predicar. ¿Qué clase de loco haría eso? Pero miren, pensemos en esto. Pensemos en esto. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por cosas que consideramos valiosas o importantes para nosotros, que no tengan que ver con servir a Cristo? No todos, pero tal vez a algunos les gusta la ropa y de repente ven un traje, no voy a decir marca, pero le gusta tanto. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Y si lo consideras valioso, ¿qué hacemos? La mayoría, hermanos, digo, es un ejemplo nada más. ¿Qué haríamos? Lo pagamos. Y tal vez no importando el costo, si lo tenemos, y estaríamos contentos porque diríamos, cada peso valió la pena, ¿sí o no, hermanos? Sí. Porque lo que adquirimos lo consideramos, ¿qué? Valioso. La pregunta es, hermano, ¿cuánto consideramos a Cristo valioso? A Dios valioso. Esta es una verdad reveladora, porque solo estamos dispuestos a pagar por aquello que consideramos valioso. Sabes, hermano, que es triste a veces, y te lo digo, pastor, porque yo también quiero cuidar mi corazón. A veces hemos perdido tanto el enfoque de que Dios es tan valioso que a veces, hermanos, solamente queremos recibir. Es triste escuchar a veces que los pastores no quieren dar. Actividades donde queremos que se nos atienda como hoteles de 5 estrellas, que se nos dé la mejor comida, que se nos dé todos los regalos posibles, playeras, tazas, carros, ¿verdad que va a dar el pastor Nehemías? Y pagar 500 pesos. ¿Sí o no, hermano? Y llegar y que estemos sentaditos y cualquier falla, a ver, Nehemías, ven para acá. Por favor, me estás dejando ahí en un lugar bien feo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, pastores? Y te voy a decir, y a veces te lo digo porque yo desde pequeño estoy en muchas actividades del compañerismo. No se nos ha mal acostumbrado. Ahora, yo no estoy diciendo que las iglesias no nos den, hermanos, porque yo entiendo. Y siempre que ustedes van, yo aprovecho a la iglesia y Dios los va a bendecir. Y es más bienaventurado dar que recibir. Pero cuidado, pastor, porque a veces nosotros esto que enseñamos a veces nos cuesta. Y no queremos dar. Te digo, ¿qué pasaría si de repente en una reunión nos dijeran, ya no va a haber hospedaje, no va a haber comida, va a haber predicación nada más? ¿Cuántos vendríamos? Y el costo va a ser tanto. Ya van a comenzar a lucrar. ¿Qué tan valioso es Dios para ti? ¿Qué tan valioso es para ti Dios? Debemos reconocer, hermanos, que muchas veces no estamos valorando a Jesús. No lo consideramos valioso, no lo amamos suficiente como para que merezca la pena pagar por servirle o pagar un costo por servirle. Muchas veces queremos todo en bandeja para que entonces ahora sí le entro. Y sabes que cuando tú haces con un corazón sincero, hermano, servimos al mejor Dios. Dios te va a traer en un carro nuevo de agencia. Amén, hermano. Lo hace, de veras, lo hace.
Por su gracia he estado en todos los restaurantes de Villahermosa, hermano. Y lo mejor no lo he pagado yo, hablando de eso, ¿no? Dios ha sido bueno. Y qué ingratos somos de querernos quejar, hermano. Qué triste es, yo he escuchado y te lo digo con amor, no voy a decir este comentario para ninguna persona, pero es triste porque lo he escuchado en pastores que a veces dicen, yo quisiera invitar a tal persona, pero nomás pensar que no nos alcanza para la ofrenda. Algunos ya piden hasta por adelanto, hermanos, una ofrenda, de parte de la ofrenda. Qué tremendo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no des, no me malentiendas. A lo que estoy diciendo, ¿cuánto estamos dispuestos, hermanos, si realmente Dios es valioso para nosotros? Todos servimos a algo, pero no solo con nuestro dinero, sino fundamentalmente con la entrega de nuestro corazón. Tú eres esclavo de aquello, hermano, que es tu mayor tesoro y tu máximo amor. Tú respondes a ese amo, quieras o no, lo sirves. Mira, Pablo dijo en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. También dice en Romanos 16:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de aquellos, hermanos, de los ingenuos. ¿Qué es servir a Dios de corazón? Servir a Dios es el resultado de amarle, de encontrarle atractivo, de hallarlo especial. Servir es la consecuencia de ver a Dios digno de entregarle todo mi ser, todo lo que yo tenga. Y termino solamente, el pasaje sigue diciendo, ya no lo vamos a estudiar, hermanos, pero el pasaje sigue diciendo que entonces el asombro de Isaías de ver a Dios grande lo lleva a mirarse a sí mismo y a tener la actitud correcta, que esto tiene que ver con carácter. Sabes que a veces tú y yo hemos puesto más énfasis en las actividades que en el carácter. Y la Biblia no habla de que para poder ser un buen siervo tienes que tener tal ministerio, tener tal persona. La Biblia da puras cosas que tienen que ver con carácter, que nos hacen mejores personas, amables, hospitalarios. Amén, hermano. Y podemos ver muchas cosas, pero a veces nosotros, mira el ministerio que tiene, mira la iglesia que tiene, mira lo que está haciendo. No importa cómo viva, no importa que sea un hipócrita, no importa que sea alguien sucio, pero mira lo que tiene. Le damos más énfasis, hermanos, a cosas que al carácter. Después que te asombras de Dios, no hay una vanagloria, no hay una soberbia. Y esto está sucediendo, gente que no estoy en contra de las maestrías, no estoy en contra de los estudios. Sigan, tenemos que estudiar, conocer a nuestro Dios. Pero a veces algunos mal enfocados comienzan se esponjan como pavos, ¿verdad? Se sienten. Cuando realmente, hermanos, si realmente estamos asombrados por Dios, debemos ser más humildes. ¿Sabes qué vemos en Isaías? Luego vemos humildad. Dice que soy ¿qué? Pecador. Y termino, hermanos. Y la última es que entonces, cuando tú te asombras y está tu carácter, entonces hay disposición, hay un corazón dispuesto a todo. ¿Sabes que a veces no hay que empujar a la gente? Hay que enseñarles a Dios, que se asombren de Dios, que se vean a sí mismos, y entonces van a estar dispuestos a toda buena obra. Nota algo, hermanos, cuando se dijo ¿a quién enviaremos? Isaías no salió como, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Casi como el Chapulín Colorado. Aquí estoy, yo soy el héroe. Después de su experiencia, después de ver al Dios asombroso, después de notar, después de que Dios le renovó la visión renovada que él tuvo de Dios y de él mismo, después de ver cómo Dios le perdona su pecado, él, claro que tenía que decir, heme aquí, Señor. ¿Sería yo un ingrato? ¿Sería yo alguien, no sé, palabras faltarían para describir, si yo no obedeciera a mi Dios después de saber quién es mi Dios y después de ver cómo Él trabaja en mi vida? Hermanos, servir a Dios es un privilegio, pero no se te olvide, hay un orden, hay un orden. A veces hay gente que quiere servir sin estar asombrado de Dios. Hay gente que quiere servir sin que tenga un carácter.
sin que se haya mirado a sí mismo. Y por supuesto, tristemente hay gente que no está dispuesta por lo mismo. Que Dios nos ayude. Y que ojalá estos días salgamos más asombrados del Dios que tenemos. Amén. Amén. Tenemos un Dios maravilloso. Hermanos, sí se puede. Dios nos ha bendecido y lo mejor está por venir. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar.